¿Quién más es digno? Siento como si esa canción golpea diferente después de celebrar con la comunión, porque somos recordados, ¿cierto? Somos recordados que Dios tomó la forma humana, vino a la tierra como Jesús, vivió una vida perfecta y eligió morir en esa cruz. Así que ¿quién es digno? Es Jesús. ¿Por qué? Porque estuvo dispuesto a hacer eso por nosotros. Dios, te agradecemos mucho por quién eres, te agradecemos porque nos has amado tanto que en medio de nuestro pecado, en medio de nosotros haciéndolo mal, mandaste a tu Hijo a la tierra como el último sacrificio. Dios, tú eres digno y hoy somos recordados de eso. Te agradecemos, Dios, por lo que has hecho por nosotros y por lo que continúas haciendo por nosotros. Hoy descansamos en eso, Dios, y es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Sí, pueden sentarse. Hola Grace Family Church, si no nos conocemos, mi nombre es Hal Mayer, soy uno de los pastores de enseñanza aquí en Grace. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes aquí hoy, los que nos ven en línea y en los 8 campus, mientras continuamos en nuestra serie Firmes. Si no han sido parte de esta serie, la serie básicamente es lo que llamamos apologética, es responder las preguntas difíciles que los cristianos tienen, porque esta es la verdad, hay muchas respuestas. Creo que muchas veces sentimos como, si voy a ser un cristiano tengo que apagar mi mente, y eso no es cierto para nada. La semana pasada, si te lo perdiste, tienes que regresar y verla. El pastor Daryl contestó una de las preguntas grandes con la que lidiamos todos los años. Porque es la pregunta más grande que ustedes tienen, la cual es, si Dios es bueno, entonces, ¿por qué? ¿Por qué le pasan cosas malas a las personas buenas? Si Dios es bueno, ¿por qué pasan estas cosas en la vida? Lo que estamos tratando de hacer en esta serie es aumentar nuestra fe, construir nuestra fe, hacer nuestra fe más fuerte, porque es algo que tenemos que hacer. Pero creo que varias veces el problema es este. En la iglesia se siente como si debo tener una fe increíble, pero no puedo dudar. No puedo dudar. Las personas dicen cosas así. Si alguna vez dices que tienes dudas, te dan esas frases de iglesia. Duda tus dudas y cree en tus creencias. Y estás como, está bien. Creo que está bien. O solo ten fe, pero ¿qué tal las preguntas que tengo? ¿No puedo hacer esas preguntas? Creo que a través de la historia de la iglesia vemos diferentes maneras de personas tratando de aumentar su fe. Solo diré esto. Yo crecí en el ministerio de jóvenes de los años 90. En ese ministerio de los 90 no tenían reglas. Era el salvaje oeste. Mi hijo va al ministerio de jóvenes y tiene que firmar una exención solo para salir de sus autos. En el pasado no había exenciones. Los niños regularmente ibas a la escuela y veías un brazo roto. Oh, fuiste al grupo de jóvenes anoche. ¿No es así? Así es como era. Entonces, cuando una maestra hablaba sobre la fe y tener una increíble fe, una de las cosas que les encantaba hacer algo llamado caídas de confianza. Algunos saben lo que eso es. El pastor Daryl hizo uno en el escenario hace unos meses. Hizo uno con el pastor Doug. Cayó hacia atrás en los brazos del pastor Doug. En los 90 no considerábamos eso una caída de confianza, porque no es lo suficiente alto. Entonces, la manera que lo hacemos, no conseguimos a los pastores fuertes del equipo para que te atrapen. Traemos a todas las niñas de middle school para que te atrapen. Y lo que hacías es caer del escenario. Ponían a todas en fila y todos ponían sus manos así, tenían las manos así en ambos lados. Se acercaban lo más posible. Lo que hacías era pararte de espaldas al escenario y simplemente caes hacia atrás con la esperanza de que te atrapen. Normalmente lo hacían porque cuando caes hacia atrás hay como 10 personas diferentes atrapándote al mismo tiempo. Pero, en serio, una vez nuestro pastor de jóvenes dijo, necesito enseñarles fe. Lo hicimos desde una escalera de 10 pies. No estoy bromeando cuando digo 10 pies. 10 pies van a tener fe. Estoy como, no creo que eso es lo que esto hace. Es así, hicimos eso varias veces. Yo casi nunca vi a alguien salir lastimado. La única razón que alguien salía lastimado no fue por causa de las personas atrapando, fue por causa de la persona cayéndose. Es por esta razón, me lo puedo imaginar, recuerdo estar ahí, estás parado ahí, tienes tu espalda, miras atrás y dices, no les caigo bien a la mayoría de estos niños. Escuché ese decir que me va a dejar caer solo por diversión. Así que te preparas para caer hacia atrás y lo que sucede es, si tienes miedo, cuando te caes hacia atrás, en una caída de confianza, haces lo contrario de lo que debes hacer y te pones en una posición de pelota. De repente 10 personas no te están atrapando. Una niñita lo está haciendo. Vi a un niño literalmente caer y se fracturó el hueso trasero. Les cuento esto, en los años 90 era diferente. La mamá llegó, no le gritó al pastor de jóvenes, le gritó al niño por no tener suficiente fe. Fue una temporada rara. Una temporada rara. Pero esta es la razón que digo eso. La razón que la caída de confianza fracasó fue porque la persona dudó de la persona que lo iba a atrapar. Las personas que lo iban a atrapar. Esto es lo que puede pasar en nuestra vida cristiana. Si tenemos esta idea que no podemos dudar, no podemos hacer preguntas,
Nunca las hacemos. Todo parece estar bien, pero cuando llega al ventilador, cuando suceden los momentos difíciles, de repente miramos atrás y decimos, no sé cuánto confío en Dios. No sé cuánto confío para que me atrape. No sé cuánto confío en Él para caminar hacia Él. No creo que es el que me puede sanar. No creo que es el que me puede salvar. No creo que es el que me puede ayudar. ¿Por qué? No es que no tenemos fe. Es porque nunca respondimos las preguntas que debemos haber respondido. Lo que quiero hacer hoy es simple. Quiero que sepan que está bien dudar. Eso puede sonar raro. ¿Qué? Estoy en la iglesia y dice que está bien dudar. Sí. Y quiero que sepan que todos dudan. Es algo que sucede en todas nuestras vidas. De hecho, para algunos puede que sea solo un momento, para algunos es una temporada, años. Para algunos, nuestra duda viene de un evento que sucedió en nuestras vidas. Un evento que causó que dudemos, quizá la bondad de Dios. Un evento en nuestras vidas que hizo que digamos, ¿sabes qué? No siento como si Dios me está tratando bien. Quizás solo hemos experimentado dolores que no podemos resolver y empezamos a hacer la pregunta, ¿es Dios bueno? ¿Es Dios todopoderoso? ¿Me ama? El problema en la iglesia es esto. Si no lidiamos con esas dudas, se acumulan. Lo que termina sucediendo durante el tiempo es que tenemos personas que se van de la iglesia todas las semanas solo porque dicen, ¿sabes qué? No creo que pueda seguir lidiando con mis dudas. Necesito que me escuchen en esto. La duda no es el fin de la fe. No lo es. A menudo es la herramienta que Dios utiliza para fortalecerla. Quiero que me escuchen en esto, porque lo que la duda nos permite hacer es hacer las preguntas que solo Dios puede responder. Nos permite hacer las preguntas que nos permiten saber un poco más sobre las dudas. De hecho, quiero decir esto, el lugar más seguro para las dudas deberían ser dos lugares, la iglesia y el hogar. La iglesia y el hogar. Padres, solo quiero hablarles por un momento. La crianza de los niños es difícil, la crianza es dura. Lo que sucede tarde o temprano, tus hijos escuchan algo o van a la universidad o algo pasa en sus vidas, vienen a ti y dicen, mamá, papá, tengo dudas. Lo que puede pasar bien fácil es que cunda el pánico. Pero no quiero que entren en pánico, lo que quiero que hagan es esto. Quiero que puedan procesar sus dudas con ellos. ¿Qué tal si no tengo las respuestas? ¿Puedo contarles algunas de las palabras más poderosas que un padre puede decir? No sé. Vamos a averiguarlo juntos. Porque lo que acabas de enseñarle en ese momento, uno, está bien dudar. Dos, ¿qué hacemos con nuestras dudas? Averiguamos. Buscamos a Dios. Avanzamos hacia adelante. No permitimos que se queden. Hacemos algo sobre eso. Padres, escúchenme en esto. Una de las razones más grandes que de repente tienen preguntas es porque han estado viviendo de tu fe. Han estado viviendo de lo que tú has hecho y de repente crecen y dicen, ¿realmente creo esto? Porque no han tenido las mismas conversaciones que tú has tenido. Encima de eso, todos nosotros como padres, seamos honestos, somos hipócritas. Quizás solo yo. Donde hemos dicho amén a algo el domingo y después lo contrario el lunes. O en mi caso, enseñé sobre eso el domingo y tu hijo está como, ¿no acabas de hablar sobre eso? No sabes de qué estás hablando, ve a tu cuarto. Así que tenemos que hacerlo un lugar bueno para procesar, hablar con ellos sobre eso. Y cuando ven la palabra de Dios, la Biblia está llena de personas que dudan. Algunas de las personas más grandes en hacer las cosas más grandes fueron personas que dudaron. De hecho, las fe más fuertes no fueron las personas que nunca dudaron, sino las que tomaron sus dudas y avanzaron con ellas. Tenemos a Abraham, Sara, tenemos a David, quien fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero en varios de los salmos dice, ¿por qué está pasando esto, Dios? Tenemos a los israelitas, Dios hacía milagros increíbles y una semana después están como, no creo que Dios me ame. Tenemos a Elías, Gideón, Juan el Bautista, los discípulos, hay muchos. Hoy vamos a hablar sobre algunos de los ejemplos más grandes de duda en la Biblia y lo que Dios hizo con eso. Quiero empezar con un hombre, uno de los discípulos, quien creo que tiene una mala fama. Su nombre es Tomás. Vamos a contar su historia aquí en Juan 20, 24 29. Lo que pasa aquí, Tomás aparece, Jesús aparece a todos los discípulos excepto a Tomás. Así que es el único que no ha visto a Jesús. Esto es lo que vemos en el versículo 24. Tomás, uno de los dos discípulos al que apodaban el gemelo, en otras traducciones dice Dídimo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creería a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Esto no es justo. Desde este punto en adelante, Tomás ahora es conocido como Tomás el dudoso. Por dudar a algo que todos nosotros dudaríamos.
No es como si fuera algo pequeño, como si dijeron, la pizza llegó temprano y Tomás está como, no es así, aquí está la pizza, oh, tiene razón, está bien. No, él resucitó. Olvidamos, cuando Jesús murió, todos los discípulos pensaron que apoyaron a la persona equivocada. Después, Jesús aparece a todos los discípulos excepto uno. Si soy Tomás, estoy diciendo, me están haciendo una broma. Me están engañando. Dice, ¿saben qué? Les digo esto, si lo veo y puedo meter mis manos en los huecos de clavos en sus manos y en su costado, entonces creeré. Versículo 26 dice, 8 días después los discípulos estaban juntos de nuevo y esta vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz con ustedes. Lo cual es agradable que Jesús diga cuando de repente aparece en una habitación. Está bien, chicos. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo. Cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Lo que Jesús no dice en este momento es que necesitamos tener fe ciega. No dice que no debemos buscar respuestas, pero dice, habrá momentos en nuestra vida donde tenemos que ir hacia Dios sin saber todas las respuestas. Noten que no avergüenza a Tomás. De hecho, lo que hace a través de la Biblia, cuida al individuo. Habla con el individuo. Lo vemos con la mujer en el pozo, lo vemos con Nicodemo y muchos más. Jesús se sienta con el individuo y dice, Tomás, no crees, pero quiero asegurarme de que tengas esta creencia. Esta es la parte loca. Las personas hablan de Tomás, pero nos enteramos después que muchos otros discípulos también dudaron. De hecho, en Mateo 28, Jesús está a punto de ascender al cielo. Ha visitado a muchas personas, apareció a más de 1000 personas, está a punto de ascender al cielo y esto es lo que pasa. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Habían visto a Jesús varias veces, pero algunos de ellos dudaban. Puedo imaginarme que si ves a alguien resucitar, estás como, creo que lo vi. Pero dudaban. Creo que podemos verlo de dos maneras. Creo que pueden verlo como los discípulos dudaron. ¿Qué oportunidad tengo yo? Yo no lo veo así. Lo veo como los discípulos dudaron. Me siento mejor sobre mí mismo. No sé sobre ustedes, pero soy una de esas personas que cuando veo a otra persona que creo que está delante de mí, también luchar, digo, oh, estoy bien. ¿Alguna has tenido una pelea con tu cónyuge y de repente ves a alguien que crees que tiene el mejor matrimonio de todos y se mete en una pelea y estás como, oh, genial? No es que quiero que te metas en una pelea, pero me siento mejor sobre mí mismo en este momento. Es lo mismo con la crianza. Por ejemplo, recuerdo haber llevado a mis 2 hijos a Disney World, lo cual es la peor cosa. Lo es horrible. A menos que tu hijo adore estar parado en filas, solo diré esto, si tu hijo adora estar parado en filas y no lo lleva a Disney World, eres un padre horrible. Porque adorarán eso. Pero lo haces, vas a Disney World y pagas mucho dinero para ir a Disney World y te paras en filas. ¿Y qué pasa después de un rato? Tus hijos se quejan, se golpean, se enojan cuando no pueden comprar todo. Van de aquí a allí, estás gritándoles y, hey, pagamos mucho dinero, sonrían, ¿cierto? ¿Se van a divertir, les guste o no? Recuerdo haber ido a Disney World y dicho, Dios mío, y te sientes como un mal padre. Estamos caminando y hemos visto a estas personas todo el día, los niños están bien y de repente una mamá le dice a uno de sus hijos, no puedes comprar este gorro de Mickey y se tira al suelo y empieza a gritarle a su mamá, bien enojado. En ese momento me sentí mal por la mamá, pero estaba como, no soy un mal padre. No digo que está bien hacer eso, pero es verdad. Lo que podemos hacer en este momento es decir, hasta los discípulos dudaron. Pero esto es lo que sabemos. No permitieron que esa duda evite que avancen con Dios. Porque esta es la cosa loca sobre todos esos discípulos. Entregaron sus vidas por Dios. Entregaron sus vidas por Jesús. Todos ellos, excepto uno, fueron mártires por la causa. Tomás el dudoso fue a la India, compartió tanto su fe que lo mataron por eso. Lo que quiero que veamos en este momento es que las dudas no son el fin, sino el principio de entender más a Dios, para que tengas una fe que te permite ponerlo todo en riesgo por Dios. La pregunta no es, ¿tendré dudas? Escúcheme en esto, esa no es la pregunta, esta es la pregunta. ¿Cómo afronto mis dudas? ¿Cómo lidio con ellas? ¿Cómo camino a través de ellas? Porque lidiar con nuestras dudas no es huir de Dios, es elegir conocerlo más. Porque toda pregunta que hacemos, Dios revela un poco más sobre Él mismo. Dios se revela un poco más sobre su carácter, de quién Él es y cuánto nos ama.
Quiero que te inclines hacia tus dudas. Dios no le tiene miedo a tus preguntas. Entonces, ¿cómo lidiamos con ellas? La primera cosa que tenemos que hacer es esta. Tenemos que encontrar la raíz. ¿Cuál es la raíz de la duda? Esta es la razón que digo esto. Creo que varias veces muchas personas tienen muchas preguntas y he estado en una situación donde responden muchas de las preguntas, llegas al final y estás como, ¿cómo te sientes? No me siento diferente. Estoy como, ¿fue esa la duda? Dice, no, es esto. ¿Por qué no estamos hablando sobre eso desde el principio? ¿Cuál es la raíz? A veces, esta es la raíz. Esperamos algo de Dios que nunca prometió. Vemos esto en la Biblia con un hombre llamado Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el que vino antes de Jesús. Juan el Bautista fue el que vino antes de Jesús y dijo, adivinen qué chicos, el Salvador está por venir, necesitan estar listos. Después vemos a Jesús aparecer a Juan el Bautista y le pide a Juan el Bautista que lo bautice. Y Juan el Bautista les dice a todos, este es el Salvador, este es el hombre. Supongo que desde ese momento Juan el Bautista estaba como, bueno, ya mismo terminé mi trabajo. Continúa avanzando, pero está como, mi trabajo fue, ya está aquí. Más adelante, no sé si Juan se aburrió, pero buscó una pelea con el rey, lo cual no es algo que debes hacer. Está como, hey, te casaste con alguien que no era tu esposa. Estás cometiendo adulterio. Y al rey no le gustó que hizo eso, así que lo metió preso. Mientras está preso, Juan escucha de Jesús. Está como, Jesús está pasando tiempo con pecadores. Jesús está sentado en la mesa con personas con las que normalmente no nos sentaríamos. ¿Qué está pasando? Juan está un poco preocupado. Jesús es el que hemos estado esperando. Así que manda un mensajero a Jesús para que diga, hey, ¿eres el que hemos estado esperando o debemos buscar otra persona? Jesús responde así, hey, quiero que hagas esto. Cuéntale sobre todos los milagros que he hecho, las cosas que he hecho, las personas que han sido sanadas, los demonios que han sido expulsados. Después hace esto, le da 2 escrituras. Dice, quiero que le des estas escrituras, porque las escrituras le recordaron a Juan es quien Jesús debía ser, no quien Juan quería que sea. Porque lo que Juan quería que sea, y el problema más grande que los judíos tienen con Jesús en ese momento, no querían un salvador, querían a un rey conquistador. Querían ser libres del gobierno romano. Esperaban que Jesús venga como un líder militar. Pero no apareció de esa manera. Lo que Jesús estaba haciendo en ese momento, dice Juan, soy exactamente quien debo ser, porque esto es lo que dice que debo ser. Creo que muchas veces lo que hacemos es le reprochamos cosas a Dios que nunca dijo que iba a hacer. Algunos crecimos con esto. Esta es una de las cosas más difíciles que creo que tenemos que averiguar cómo enseñar a nuestros hijos. Quizás para hacerlos sentirse mejor o cuando pasas por un momento difícil dices algo como, hey, si solo oras lo suficiente y tienes suficiente fe, Dios nunca permitirá que nada malo te pase. Como si Dios es un Dios guardián y después creces y ¿qué sucede? Cosas malas pasan y dices, entonces Dios no debe existir. No, solo nos dijo que iba a hacer eso. O creciste en una iglesia donde decían, si sigues a Dios estarás saludable y serás rico el resto de tu vida. ¿Puedo decir esto? Puedes revisar una teología. Si solo funciona en un país del primer mundo y no funciona en un país del tercer mundo, no es de Dios. Eso es a lo que me refiero con eso. He estado en Haití, Camboya y muchos lugares más que son países del tercer mundo. Las personas ahí tienen fe mucho más que la mía y no tienen nada. Pero ¿saben lo que sí tienen? Una paz y alegría que no tiene sentido. Pero podemos sentarnos ahí y decir, Dios, ¿por qué aún no me has hecho rico? No he prometido eso. No es que Dios no quiere bendecirnos. No es que no quiere ayudarnos en ese momento. O he escuchado esto varias veces, donde las personas, un adolescente me dijo esto, es como, lo veo como mi Dios sudadera. Dijo, es como, cuando estás cerca, solo se siente cálido y acogedor. Es como cuando estás cerca, siento su presencia. Algunos tenemos esta idea en nuestra cabeza, si no siento la presencia de Dios, entonces no está ahí. Nunca prometió eso. Pero lo que sí nos dijo, estoy ahí. De hecho, estoy en todos lados, todo el tiempo. Pero si ponemos estas expectaciones sobre Dios, ¿qué es lo que a veces tenemos que hacer? Es llegar a la raíz. ¿Mi problema es que Dios no hizo algo que yo quería, que debía hacer? ¿O mi problema es que esperaba algo de Dios que nunca prometió hacer? Tenemos estas preguntas, estas discusiones. Para algunos hasta puede ir más profundo que eso. He tenido conversaciones varias veces con chicos en la universidad y personas que están viviendo un estilo de vida que solo quiere vivir. Me siento con ellos, ¿cuáles son sus preguntas? Y pasamos por pregunta tras pregunta tras pregunta. Llegamos al final y estoy como, ¿qué crees? Solo quiero hacer lo que yo quiero hacer. Estoy como, debimos haber empezado ahí. Porque tu problema no es que dudas algo sobre Dios. Lo que estás haciendo es dudar que Dios tiene un mejor plan para tu vida de lo que tú tienes. Es la raíz de eso. ¿Cuál es la primera duda? ¿Cuál es la cosa que está al fondo? ¿Qué es la razón por qué? Para algunos quizás es algo que pasa en tu vida.
Alguien murió y te has estado aferrando a eso, pero lo que has estado haciendo es poner otras preguntas encima de eso. Necesitamos llegar a la raíz. ¿Qué empezó la duda? ¿Saben? Una pregunta simple una idea simple para ayudarnos a entender si estamos dudando de Dios o solo queremos hacer lo que queremos hacer es esto. Escuché un pastor decir esto: la duda hace preguntas, la rebelión rechaza las respuestas. La duda hace preguntas. La rebelión dice: no importa cuál sea la respuesta, quiero hacerlo solo. ¿Tienes preguntas sobre Dios? ¿Tienes preguntas que temes hacer? No podemos temer hacerlas. Porque toda pregunta que tenemos que hacer le da un punto de apoyo al enemigo en nuestra vida. Que nos susurre: ¿en verdad crees que Dios te ama? ¿En verdad crees que Él es lo suficiente poderoso? Pero cuando lidiamos con nuestras dudas, se fundamenta en lo que Dios ya es en nuestra vida. Quiero tener la clase de fe que el papá tuvo en Marcos 9. En Marcos 9, Jesús llega al pueblo, los discípulos ya habían estado ahí, hay mucho pasando, un papá se acerca y está enojado, dice: mi hijo está poseído por un demonio y cada vez que el demonio toma control lo lanza en el fuego y trata de matarlo. Dice: lo llevé a tus discípulos, pero tus discípulos no pudieron reprender al demonio, así que ¿puedes hacerlo? Jesús no está feliz sobre lo que está pasando. El papá después dice esto: hay uno, si puedes. Jesús le dice: ¿sí puedo? ¿Sí puedo? El papá en ese momento inmediatamente sabe lo que ha dicho. Se dio cuenta de lo que dijo. Su respuesta es lo que creo que nuestra respuesta debería ser. En Marcos 9:24 dice: al instante el padre clamó: sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Dice: creo. Pero Jesús, aquí es donde estoy, porque esto es lo que he visto. Aquí es donde estoy porque, no sé, algo diferente. Creo que lo que tenemos que poder hacer de manera regular es decir: Dios, aquí es donde estoy, esta es la pregunta que tengo para que pueda avanzar. ¿Qué es lo que evita que des ese próximo paso con Dios? ¿Qué es lo que no confías sobre Él? ¿Qué es lo que no entiendes sobre Él? ¿Cuáles son tus preguntas? Porque la verdadera fe no es negar las dudas, es ser honesto sobre eso. Eso es lo que quiero que hagamos, solo ser honestos. Dudo esto sobre Dios. Dudo lo que quiere hacer con mi vida. Dudo que es bueno. ¿Qué es con lo que estás dudando? Porque si no lidias con eso, solo estamos atascados. Estamos atascados. Y tenemos dos elecciones. Tenemos que negar nuestra fe o negar nuestras preguntas. Ninguna funciona. Lo que Dios trata de decir a través de su palabra una y otra vez es esto: hay una tercera elección. Puedes venir a mí con tus preguntas y creer que yo las voy a responder. ¿Qué hacemos con nuestras dudas? Las llevamos al que tiene las respuestas. Encontramos la raíz, pero después el próximo paso es esto: simplemente pasa tiempo con Dios en oración y en su palabra. Hal, esa es la respuesta que le dices a todo. Lo sé. Lo es. Porque miren, este libro nos revela mucho sobre quién Dios es, su carácter, sus propósitos, sus planes, cuánto nos ama, cuánto se preocupa sobre nosotros. Y la razón que dudamos es que no hemos abierto esto para escucharlo, darle la oportunidad para mostrarnos quién Él es. Y mientras leemos esto, lo procesamos con Dios en oración. Pasamos tiempo con Él, le damos las preguntas que tenemos y Dios lo procesa con nosotros. Mientras avanzamos, ganamos un mayor entendimiento de Dios. Esto es lo que es loco sobre Dios. Dios puede ponernos en una situación, estamos en una situación, puede que Dios no nos saque de la situación y aún así darnos paz en medio de ella. Aún así puede darnos alegría en medio de ella. Lo que Dios tiene la habilidad de hacer en medio de tu situación, mostrar: esto es lo que estoy haciendo, pero también esto es cuánto me preocupo sobre ti. Solo entender que Dios está ahí cambia todo. Lo vemos con un hombre que seguro quizás no han escuchado en la Biblia. Tiene su propio libro, pero no es uno que leemos con frecuencia. Se llama Habacuc, o algunas personas dicen Habacuc, pero eso está mal. Es un profeta. Habacuc, igual a Tomás, tiene mala fama, porque es conocido como el profeta quejón. Es conocido como el profeta quejón, pero solo voy a decir esto: si estuviéramos en la misma situación en la que él estuvo, estoy seguro de que también estuviéramos quejándonos. Porque está mirando a su pueblo, a los israelitas, hay mucha corrupción y maldad. La gente ha rechazado a Dios, están adorando a otro Dios llamado Moloch. Y la manera que adorabas a Moloch es con orgías que suceden en el templo, sacrificio de niños y todo esto. Esto no es una influencia externa, es el pueblo de Dios decidiendo que esto es lo que quieren hacer. El profeta Habacuc es el que les dice:
Esto es lo que debes hacer de Dios. Mira esto. Por supuesto que se queja con Dios porque dice, ¿qué está pasando? Esto está mal. Miren, quiero leer la primera parte de esto. En Habacuc 1, solo les apuesto que le han dicho estas mismas cosas a Dios. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. Creo que muchos de nosotros decimos, sí, entiendo lo que dices, Habacuc. Esto es lo que es bien interesante. Dios empieza a hablarle y no es lo que Habacuc quiere escuchar. Porque los israelitas no es como si solo no han estado siguiendo a Dios por un par de años, han pasado cientos de años. Así que no han entendido el punto. Dios le revela a Habacuc y le dice, esto es lo que va a pasar, los babilonios van a venir y se apoderarán. Porque se apoderan, mi pueblo finalmente verá que me necesita y van a regresar a mí. Después que pasen estos años voy a sacarlos de ahí. Le revela esto a Habacuc y le habla, le recuerda, hey, aún tengo un plan. Aún amo a los israelitas, aún tengo un plan para ellos, aún quiero usarlos. Lo que hace es procesar con Habacuc. Lo vemos a través de los capítulos. Esto es lo que vemos al final con Habacuc. Sigue quejándose, pero ha cambiado. Habacuc 3 dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, no creo que fue así de malo. Creo que solo está diciendo, incluso sí. Aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado capaz de pisar sobre las alturas. La situación de Habacuc no cambió. Solo entendió quién Dios era en ese momento. Fue recordado de cuánto Dios lo ama y se preocupa por él y aún tiene un plan para él. Lo que Habacuc hace en este momento es lo que creo que necesitamos hacer con más frecuencia. Es elegir procesar con Dios primero. Por alguna razón en el mundo de hoy, cuando algo sucede a nuestro alrededor, elegimos procesarlo en las redes sociales, como si hay algo bueno al solo poner mis pensamientos crudos, estas ideas que tengo en mi cabeza, cosas sin filtros y lanzarlas en las redes sociales, dejar que todos peleen sobre esto para que pueda averiguar lo que creo, es la peor cosa que puedes hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ir a Dios. Es el único que puede hacer sentido de la situación, el único que puede mostrar lo que realmente está pasando, el único que puede traer claridad. Hacer preguntas es una búsqueda de Dios, un mayor entendimiento de Él. Y no podemos rechazar eso porque tememos la respuesta. Dios no avergonzó a Habacuc, Jesús no avergonzó a Tomás. De hecho, dio bienvenida a la conversación, dio bienvenida a la pregunta, porque quiere ayudarnos a encontrar eso. En el libro de Hebreos tenemos a Pablo hablando sobre Jesús. Dice esto, nuestro sumo sacerdote, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque afrontó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Qué está diciendo? Dice, si tienes dudas, llévalas a Dios, está listo para ellas. Si estás enojado con Dios, llévaselo a Dios. No le afecta. Si estamos abrumados, llévalo a Dios. ¿Por qué? Porque es el único que puede mostrarnos la verdad en ese momento. Dios quiere que vayamos a Él. Pero eso no es todo. Dios no solo nos da respuestas, nos da un sistema de apoyo. Se llama la iglesia. Lo procesamos con Dios, pero también lo procesamos con otros creyentes. Al enemigo le encanta cuando estamos solos. Porque cuando estamos solos es bien difícil ver la diferencia entre mis pensamientos y lo que el enemigo está lanzando. Y las mentiras que nos dice. Vemos en la Biblia varias veces que las personas hacen cosas increíblemente en un momento y después se apartan de Dios porque eligieron estar solos. El profeta Elías es uno de ellos. Elías se enfrentó a los 450 profetas de Baal. Dice, básicamente, el Dios que traiga fuego del cielo primero gana. No lo hacen. Elías dice una pequeña oración, fuego del cielo cae. No sé sobre ustedes, pero estuviera sintiéndome bien sobre mí mismo en ese momento. Y lo hace. De hecho, se siente tan bien sobre él mismo que corre a la ciudad, la cual está entre 13 a 20 millas. Cuando llega ahí, se entera que la reina Jezabel está enojada con él. Porque está en una cima espiritual, se convierte en una bajada espiritual. Está en una
cima física y se convierte en una bajada física porque acaba de correr 20 millas. De repente el herida de mujer causó que se asuste. Lo entiendo. Y se va. El hombre que con sus palabras llamó fuego del cielo es el mismo hombre que dice, Dios, quítame la vida, ya no vale nada. Está solo. De hecho, después de eso, Dios le manda un hombre llamado Eliseo para que lo acompañe, para que lo ayude. No podemos temer traer preguntas a las personas que Dios ha puesto en nuestras vidas a propósito y para un propósito, para que nos guíen y nos ayuden. De hecho, cuando Pablo habla con la iglesia en Colosas, lo dijo así, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con corazón agradecido. ¿Qué está diciendo? Enséñense y aconséjense unos a otros. ¿Qué significa eso? Significa que todos nosotros tenemos algo que ofrecer a otra persona. Necesitamos otras personas en nuestras vidas. Necesitamos otras personas que han caminado por las mismas dudas que nosotros para que nos ayuden a caminar por la nuestra. Hay personas en esta iglesia que necesitan tu ayuda para caminar por tus dudas. Es la razón que hablamos sobre la comunidad todo el tiempo. No fuimos creados para hacer esto solos, especialmente cuando estamos dudando. Especialmente cuando no estamos seguros de lo que Dios tiene. Van a tener dudas. Lo que hacen con ellas es lo que importa. Nuestra fe es un viaje, no es un destino. Es algo que continuamos construyendo. Pero Jesús nos anima en Mateo 7, dice esto. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra y todo al que llame se le abrirá la puerta. ¿Qué está diciendo? Sigue yendo y te prometo que encontrarás tus respuestas. Te prometo que encontrarás tus respuestas. Diré esto, la respuesta para algunos en este momento es solo venir. Venir. Sexto, en los 8 campus, algunos este fin de semana estén aquí y no saben por qué. Dicen, no creo que siga creyendo esto, por alguna razón sentí la necesidad de venir. Ese es Dios trabajando en tu vida. Déjame animarte en eso. Continúa viniendo. Continúa haciendo preguntas. Rodéate de otros creyentes que se preocupan por ti y te aman. Y procésalo. Oro esta semana para que sea una semana de honestidad. Honestidad con nosotros mismos sobre lo que estamos pasando y nuestras dudas. Pero también honestidad en ayudar a otros a caminar por la suya. Sé que para algunos esta puede ser la semana donde por primera vez procesan sus dudas. Quizás para algunos de ustedes lo que necesitan hacer no es lidiar con sus propias dudas porque han lidiado con ellas, sino abrir la comunicación con los que dudan a tu alrededor. Quizás fue un niño, un amigo, un familiar que dijo algo y dijiste, hey, solo no prestes atención a eso. Y los llamas, di, eso estuvo mal. Vamos a hablar sobre esto. Porque siempre vamos a tener preguntas. Tengo varias para Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué está pasando aquí? Pero sé que mis preguntas no son más grandes de lo que ya sé. Lo que sí sé es esto. Dios me amó lo suficiente para mandar a su Hijo Jesús a morir por mí. Hizo eso para que pueda tener la eternidad cuidada en el cielo. Para que pueda tener al Espíritu caminar conmigo todos los días. Saber eso me permite perseguir las dudas. Saber eso me da la valentía para saber que Dios me ama tanto. Va a amarme lo suficiente para darme las respuestas que necesito. Quizás para algunos aquí hoy, quizás solo responder a esa verdad por primera vez. Que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó 3 días después, y quiere pasar la eternidad contigo. Si ese eres tú hoy, lo que quiero hacer en un momento es decir una oración en voz alta que puedes repetir en silencio justo donde estás y dar ese primer paso de fe. Sin saber todo, pero saber lo suficiente para saber que Dios te ama y se preocupa por ti. Si podemos, inclinen sus rostros y cierren sus ojos. Si ese eres tú hoy, por primera vez, quieres dar ese paso de fe, voy a decir esta oración en voz alta que puedes repetir en silencio donde estás sentado. Querido Dios, sé que he pecado, sé que lo he arruinado. Por favor, perdóname. Creo en ti, Hijo Jesús, que vivió, que murió y que resucitó. Hoy entrego mi vida a ti. Dios, ayúdame con mi incredulidad mientras camino contigo. Es en el nombre de Jesús que oro. Amén. ¿Podemos dar un aplauso por los que tomaron esa decisión hoy?